Bueno, vamos a orar para continuar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial y que sea Él hablándonos. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, nos presentamos en esta mañana delante de ti, Señor, y te pedimos primero que todo perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, especialmente en esta mañana, Padre, que tu palabra por medio de tu Santo Espíritu dé fruto en nuestros corazones, dé fruto en nuestras vidas, y podamos ser, Señor, criaturas tuyas, creación tuya, pero sobre todo hijos tuyos, Señor, transformados y guiados por tu palabra, Padre, para ser renovados, que nuestro entendimiento sea cambiado cada vez más, Padre amado, para que así, Señor, seamos dignos de entrar en tu presencia, Padre. Sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, Padre, como lo dice tu palabra, Señor, pero sabemos también que esa salvación tiene que reflejarse en nuestras vidas, en nuestras obras, en lo que hacemos, pensamos y decimos, Señor, cómo actuamos, cómo nos comportamos, Padre. Por eso acudimos a tu presencia, para que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos redarguya, nos cambie y nos transforme cada vez más. Porque anhelamos ese momento en que el Señor Jesucristo nos llevará a esos lugares celestiales, bien sea porque nos llames a tu presencia o cuando Él venga por su iglesia. Sabemos que tenemos entrada en el reino celestial, en esos lugares que Él mismo se fue a preparar para nosotros. Por eso estamos aquí, Padre, llenos de aquí, úsanos, Padre, que esta palabra sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, y que nos alimente, Señor, tu Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, quedamos en tus manos nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a lo que vinimos, vamos al libro de Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, y vamos a leer todo el capítulo. Tercera de Juan, ¿ya lo tienen? Tercera de Juan, vamos a leer desde el versículo del 1 al 15, o sea, todo el capítulo, no tiene más versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, finalmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a tus hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíben y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El
que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio y andan y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces esta carta la escribe el anciano. Entonces el apóstol Juan aquí se refiere a sí mismo como el anciano. No solamente porque, al parecer no solamente porque pues, anciano en las iglesias se les denominaba a aquellas personas que tenían cierto nivel de sabiduría en las escrituras, en la palabra de Dios, y que llevaban tiempo en el liderazgo de las iglesias, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Sino que también se denomina así porque probablemente ya era un anciano físicamente en ese entonces cuando escribía esta carta a Gallo, que era un siervo de Dios también, ¿sí? Esta carta está dirigida a Gallo, un hombre líder de la iglesia, ¿sí? De la iglesia primitiva, y para darle las gracias por su buen servicio, ¿sí? Por su servicio fiel, y para animarlo a que siguiera en el camino del amor y la verdad, ¿sí? Como nosotros debemos seguir en el camino del amor y la verdad. Entonces esta carta, aunque es corta, pero es poderosa, una carta poderosa, ¿sí? Y vamos a aprender muchas cosas sobre cómo vivir en nuestra fe, cómo vivir en esta tierra, en este mundo que el Señor nos ha puesto a vivir en esta tierra, y que debemos obrar, debemos caminar como el Señor Jesucristo quiere que caminemos. Amén. Entonces retomemos los versículos del 1 al 8. Dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Oído a esto porque en eso nosotros debemos gozarnos los unos de los otros, porque andamos en la verdad, ¿sí? En esos primeros versículos Juan celebra la fe y el amor que tiene Gallo y que anda en la verdad. Dice en el 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque aquellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, en todos estos versículos, el apóstol Juan, digamos que elogia a la hospitalidad de Gallo, elogia el comportamiento de Gallo, y sobre todo en la verdad que él anda, en el amor que él anda. Y en especial hay un versículo, en el versículo 2, que como que lo anima a uno, ¿no? O sea, como que es hasta un mensaje chévere, que incluso hemos usado aquí este versículo para desearles también a la iglesia, a todos ustedes, digamos que esas bendiciones, porque dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Entonces son los deseos de ese apóstol Juan para Gallo. Y más allá de estos versículos nos ayudan a comprender que así deben ser nuestros deseos por las demás personas, por los hermanos, por la iglesia de Cristo. ¿Amén? Estos son particularmente los deseos que hemos tenido por ustedes, ¿sí? Deseamos que en todas las cosas les vaya bien, hermanos, ¿sí? Y que sean prosperados en todo, dicen, que incluso en el área económica, en todas las áreas de nuestras vidas podemos ser prosperados por el Señor. Y nuestro deseo es en que en todas las áreas de sus vidas
Entonces aquí también, aunque ha sido un poco desviada algunos versículos de la palabra de Dios por aquellas iglesias donde solo se habla de la prosperidad económica, pero la prosperidad económica en sí no es mala, ¿sí? Desear que las otras personas sean prósperas económicamente tampoco es malo, ¿sí? Y es bueno, claro, porque con eso ustedes van a dar más ofrendas a la iglesia. No, es un chiste, aunque digamos que ese no es el enfoque, no es el motivo de nuestros deseos para que ustedes sean prosperados, ¿sí? Y no debe ser nuestro enfoque, pero es nuestro deseo que realmente ustedes sean prosperados, ¿sí? Porque eso sí, la prosperidad que llega a nuestras vidas, eso lógicamente obtenida de una manera correcta, ¿sí? De una manera lícita, por el trabajo, por la bendición de Dios, porque todo lo que nos pasa, todas las cosas maravillosas e incluso hasta las cosas no tan buenas que nos pasan en nuestras vidas de los que amamos al Señor, provienen de Dios, ¿sí? Provienen de su bendición, provienen de su guía, provienen de lo que Él quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, Él nos bendice con un buen trabajo, ¿sí? Él nos bendice con que nos dé una remuneración económica buena, nos bendice con que nos den un aumento, nos den un ascenso. Todo eso es gracias a Dios y es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces la prosperidad económica no es pecado, pero torcer el evangelio para hacer que los corazones corran detrás del éxito y creer que esa es la meta que Dios tiene para nosotros, eso sí es pecado. Y lo hemos visto, y por eso hace algunos días que predicábamos sobre que debemos cuidarnos de los falsos maestros. Entre esas falsas doctrinas que se mueven hoy en día está esa de la falsa prosperidad, porque el Señor Jesucristo no murió para hacernos ricos, ¿no? Él murió para darnos la salvación, para darnos vida eterna en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Pero la prosperar económicamente es algo bueno realmente, ¿sí? La Biblia está llena de muchos hombres que tuvieron riquezas, ¿sí? Comenzando por los patriarcas. Si vemos la historia, por ejemplo, de Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos eran muy bendecidos por el Señor. ¿Pero por qué? Porque andaban con el Señor, porque siempre estaban dándole la gloria y el primer lugar a Dios, ¿sí? En ese tiempo se hacían sacrificios de animales para honrar a Dios y para expiar los pecados, y ellos fielmente, las Escrituras dicen que estaban ahí. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificios de esos, sino congregarnos, servirle a Dios, tener a Cristo en el corazón y obrar para la gloria de Él. Amén. Madrugar, todo es un sacrificio, sí, ¿verdad? Que decía la hermanita y los felicitamos porque llegaron súper temprano. Y a los otros que llegaron tarde mejor, ¿no? También los felicitamos. Les deseamos que sean prosperados en todas las áreas de sus vidas y que consigan un despertador para que... No, mentiras. Pero bueno, ahí va. Yo qué culpito. Entonces todos esos hombres, de la palabra de Dios, fueron muy prosperados, tan prosperados que ni siquiera podían convivir dos personas prósperas en la misma área. Por ejemplo, Abraham tuvo que apartarse de Lot porque tenían tantas posesiones que en la misma donde vivían no cabían los dos. Así mismo pasó con Jacob y Esaú. Fueron tan bendecidos, que eran los hijos de Isaac, fueron tan bendecidos que no podían estar ahí en Canaán, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían, lo leímos hace poco, incluso en las oraciones matutinas, y hablaba de camellos, ovejas, burros, mejor dicho, ganados sin precedentes. Y Siervos, esclavos, bueno, que en esa época se usaba esa parte de la esclavitud, que eran más que todo siervos que les colaboraban, ¿cierto? Y tenían muchos siervos, muchas cosas, y no podían estar ahí porque hasta los mismos siervos se peleaban con los dos siervos entre Isaac y todos ellos, pues por el pasto, por el agua, por una serie de circunstancias que se presentaban a la gran multitud y bendición que
la prosperidad económica no es malo. Eso sí, hay que sin irnos a los extremos, porque hay personas que dicen que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, y no es así. Él no se hizo pobre, o sea, él sí dejó su trono, dejó su potestad, el poder que tenía en el reino de los cielos, por venir a hacerse humilde por nosotros, por pagar por nuestros pecados. Sí, tal vez también por bendecirnos, pero no de la manera que se dice. Porque hay quienes dicen que también se hizo el pobre para nosotros hacernos millonarios, ¿sí? Y no es así. Pues eso sí, se van a los extremos, los que dicen que como el Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza, pues así mismo nosotros no tendremos que tener dónde recostar la cabeza, y tampoco es así, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de las cosas de este mundo, y mientras estemos en este mundo, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos dará esas añadiduras que necesitamos. Amén. O también hay otros que dicen que Jesús en realidad no era tan humilde, ¿sí? Que la ropa que usaba era finísima, de lino fino, y que era una tela costosísima para la época, que incluso por eso era que los soldados echaban suertes y querían quedarse con su ropa porque era finísima. ¿Sí? O sea, tuercen las escrituras de una manera que no es correcta. Solo les faltaba decir que las sandalias que usaban eran Ferragamo o Versailles o alguna cosa de esas, ¿sí? O que su burro era un Ferrari o Lamborghini, no. Pero realmente no es así. O sea, el Señor Jesucristo se hizo humilde por amor a nosotros. Y así mismo, así el Señor nos bendiga de una manera sobrenatural, ¿sí? Así el Señor nos dé posesiones y cosas, nosotros debemos seguir siendo humildes como el Señor, y que esos recursos que el Señor nos da sirvan para la obra de Dios y para la bendición de los demás. Amén. Entonces, todas estas cosas buscan desviar a las personas del verdadero objetivo, ¿sí? Que son los lugares celestiales. Ese debe ser nuestro objetivo. En ese es donde debemos colocar nuestra mirada, ¿sí? Y aunque las bendiciones y la prosperidad no sea mala, que eso no nos quite el enfoque de los lugares celestiales. Porque a veces se quiere cambiar las cosas celestiales, los lugares celestiales, por el dinero, por las riquezas de este mundo, y es ahí donde se desvía el corazón. ¿Sí? En ninguna parte de la Biblia habla de que tener cosas materiales y dinero, aunque sean en abundancia, es malo. No lo dice. No lo dice que el tener esas posesiones es malo. Lo que sí dice la palabra y lo que nos advierte es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? De todos los problemas. No del dinero en sí, sino es el amor al dinero, ¿sí? Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Leamos eso en Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11 dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Esto es lo que nos dice el Señor, ¿sí? Entonces, lo que tiene el pecado es el amor al dinero, ¿sí? Dice que la codicia, ¿sí? Que por la codicia se extravían de la fe, ¿sí? Y entonces es ahí donde nosotros debemos comprender que lo malo no es la prosperidad, no es el dinero, no es eso, sino donde ponemos nuestro corazón, ¿sí? Donde ya empieza el amor por el dinero, el amor por las cosas materiales, y eso debemos de evitarlo en nuestras vidas.
nosotros sí preferiríamos digamos que en este mundo a los que les va bien en los negocios, en los trabajos, en las finanzas, fueran creyentes, ¿sí? Porque los verdaderamente creyentes digamos que eso sirve para la misma iglesia, para recursos, y que todo que sea para la gloria de Dios, y sabemos que los creyentes usarían esos recursos para la gloria de Dios, ¿sí? Pero así, haciendo un paréntesis ahí, vemos a veces que al mundo lo prospera, ¿sí? Las personas que no tienen a Cristo en el corazón, muchas a veces son prosperadas, pero son prosperadas para que sigan ahí con sus vicios, con su codicia, con sus cosas, y que no encuentren al Señor Jesucristo en su camino, ¿sí? Entonces, esto es de evidencia, todo lo que vemos es que en sí la prosperidad no es mala, es donde ponemos nuestro corazón. Veamos Lucas 12, por favor. Lucas 12, versículo 34. Lucas 12, versículo 34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Donde está nuestro corazón está nuestro tesoro, ¿sí? Donde lo que atesoramos en el corazón es donde estarían desviados todo nuestro entendimiento, todo nuestro deseo, todos nuestros anhelos. Por eso es que dice la palabra de Dios que debemos buscar primeramente el reino de Dios, que sea lo fundamental, que sea nuestro objetivo, el reino de Dios, que sea nuestro objetivo permanecer firmes en los caminos del Señor, permanecer en la salvación tan grande que nos ha dado Él por amor. Amén. Porque Dios conoce nuestros corazones y Él da conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero Él sabe de lo que tenemos necesidad y sabe, por ejemplo, dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si nuestro corazón está en el anhelo de tener un carro para servir, pues Él no lo dará. Pero si en nuestro corazón está el anhelo de tener un carro para irnos de paseo todos los domingos, todos los festivos, y digamos que no darle primeramente la gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, es ahí donde Él no obra de esa manera, que no nos prospera, sino que Él sabe qué vamos a hacer con las cosas, qué vamos a hacer con los recursos que Él nos da. Porque a veces se gastan para nuestros deleites. Veamos en Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 3. Entonces, por eso es que el Señor, como Él conoce nuestros corazones, Él sabe el tiempo, el momento en que nos da las cosas, el momento en que nos provee, el momento en que obra, para que no nos desviemos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿sí? en vuestros deleites y placeres. Porque el dinero no afecta, o sea, mientras que el dinero no afecte nuestra familia, nuestra relación con Dios, el seguir congregándonos y encima nos bendice, pues gloria a Dios. Mientras que esas cosas no se vean afectadas en nuestras vidas, el Señor nos va a bendecir. Y como Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pues Él sabe en qué momento ha de bendecirnos. Porque debemos siempre darle la gloria y la honra a Él. Él es el que nos da, Él es el que nos quita, Él es el que provee, Él es el que deja de proveer, ¿sí? Pero todo en su debida y santa perfecta voluntad. Amén. Entonces, volviendo al tema de tercera de Juan, entonces, y el tema del amor manifestado de Juan hacia Gallo, y que también era evidente el amor de Gallo por las personas, ¿verdad? El amor de Gallo era evidente por el prójimo. La carta de Juan nos enseña que si queremos andar en la verdad y el amor de Cristo, debemos amar a nuestros hermanos y servirles con fidelidad a
a los hermanos, amén. Y habla en la iglesia fundamentalmente, pero también dice el Señor Jesucristo que debemos amar a nuestro prójimo, que incluso debemos amar a nuestros enemigos, a las personas que tal vez nos han hecho daño, ¿sí? Que debemos perdonar. Entonces, así como dice sobre la fe, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Lo hemos leído, ahorita lo leemos. Dice también que el amor sin acciones concretas no es amor en absoluto. Veamos esto en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13, versículo del 1 al 8. Primera de Corintios 13, del 1 al 8, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sí? Esto dice el apóstol Pablo acerca del amor. Y el versículo que iba a leer antes de este, que se me lo salté, es Santiago 2, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta ahí dejémoslo en este momento. Pero aquí reflexionando en este versículo que dice que a veces uno le puede decir a la persona: no, Dios lo bendiga, pero la persona está realmente necesitada y uno no hace nada por aquella persona, y uno teniendo la forma de ayudar, es ahí donde es esta comparación que hace que la fe sin obras es obra muerta, ¿sí? Y el amor sin acciones concretas no es un amor en absoluto, ¿sí? No es un amor absolutamente, digamos, del Señor, porque dice: si alguno de vosotros le dice, bueno, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el beneficio que va a tener esa persona si uno le dice solamente que Dios lo bendiga, ir y caliéntese y sáciese, pero ¿con qué? ¿Sí? Entonces es ahí donde el Señor nos mueve a que realmente nuestro corazón sea un corazón como el que hablamos en Corintios, ¿sí? Que sea un amor que procura el bienestar de los demás, ¿sí? Porque podemos ser muy espirituales, podemos ser muy, como dicen
acá, muy usados por el Señor, pero en nuestro corazón debe haber amor por los demás, debe haber amor por el prójimo, porque si no, por más que tuviéramos, que hablásemos lenguas humanas y angelicales y no tenemos amor, venimos a ser como el nada, ¿sí? Como un címbalo que retiñe, o sea, como algo que realmente no es bonito, como algún instrumento musical que se va a usar y no está afinado, pues va a sonar feísimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el Señor, o podemos ser usados que si tenemos profecía y dice que entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si fuéramos súper inteligentes, pero no tenemos amor en nuestro corazón, de nada nos sirve. ¿Sí? Y es más, le dice, y si repartiésemos todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? De ahí que también esa parte de las obras de caridad, porque a veces hay gente que hace obras de caridad, ¿verdad? Y dice, no, yo voy a dar tanto para la obra, yo le ayudo a la persona, yo le ayudo a este, le ayudo al otro, pero a veces no hay realmente amor en el corazón por aquellas personas. No hay ese digamos, ese deseo de que la persona, o sea, ayudarle por amor, sino ayudarle por a veces quitárselo de encima, ¿sí? Por a veces porque no me limpie el vidrio más, ¿sí? O cosas así, sino que realmente debe ser por amor que ayudemos a las personas, por amor en nuestro corazón, por ese amor fraternal, ¿sí? Ese amor que mostraba Gallo por sus consiervos, ¿sí? que andaban por ahí y él los atendía. Entonces el amor fraternal debe ser nuestra motivación y nuestra guía en todo lo que hagamos, todo por el prójimo, ¿sí? En 1 Juan 4:11. Amén. 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces este versículo, el mismo apóstol Juan en la primera carta que escribió, habla del tema, o sea, da más claridad sobre el tema del amor fraternal, ¿sí? Y esa debe ser la base de nuestro amor hacia los hermanos, hacia el prójimo, ¿sí? El amor que Dios nos ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? O sea, el amor que podamos tener no debe ser un amor humano, un amor de este mundo, ¿sí? Porque sabemos que el amor de este mundo hasta se acaba. Por eso es que vemos que un día hay un matrimonio y que se aman y al otro día ya se separaron. ¿Por qué? Porque no está el verdadero amor, ¿sí? No hay un verdadero amor, pero hay que el amor del Señor Jesucristo permanece para siempre. Y ese es el amor que debemos nosotros tener por los hermanos de Cristo y por el prójimo. Ese amor que permanece para siempre, que a pesar de que en el mundo nos pongan obstáculos o que se levanten los enemigos, siempre debe haber amor hasta por nuestros enemigos. Sí, que nos sacan la piedra, nos gustaría devolver, como dicen, ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dice, pon la otra mejilla. ¿Sí? El Señor dice que oremos por aquellas personas, que los amemos, que los perdonemos, que no guardemos rencor. Y eso es el verdadero amor que el Señor Jesucristo quiere que tengamos. Entonces debemos amarnos los unos a los otros, no porque merezcamos el ser amados también, sino porque Dios nos ha amado de una manera inmerecida, que hasta entregó a su único Hijo por nosotros. Amén. Y Dios nos amó primero, entonces nosotros debemos amarle a Él, amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos enseñó el Señor Jesús. Amén. Y ahora bien, también vemos aquí la importancia de la verdad en estos versículos de 3 de Juan. La importancia de la verdad en nuestras vidas. Leamos el versículo 9 al 12 de 3 de Juan, por favor.
iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, en estos versículos, Juan habla de un líder de la iglesia llamado Diótrefes, ¿sí?, quien parece estar causando problemas y divisiones en la iglesia, ¿sí?, sembrando divisiones, porque primero no reconoce la autoridad, ¿sí?, y dice que no reconoce a Juan, que no lo recibe, que no recibe los enviados que son de la iglesia, o sea, no reconoce la autoridad de los apóstoles, ¿sí?, y habla mal de Juan y de los hermanos que vienen de afuera, ¿sí? Entonces vemos cómo estaba esta persona obrando de una manera incorrecta, y dice que es más, que en el versículo 10, por esta causa si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, ¿sí? O sea, hablando mal de los hermanos, hablando mal de Juan, y esto es, digamos, que a lo que se refiere que esta persona no estaba andando en la verdad, no estaba andando en amor, no estaba andando en lo que dice el Señor, que acojamos a los hermanos, ¿verdad? Porque dice que ni siquiera recibía a los hermanos, sino que antes a los que recibían se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. O sea, hablando de una manera incorrecta. Pero ahora vamos a ver un testimonio, y es el testimonio de Demetrio, que Juan elogia por el amor que se veía en estos actos. Dice en el 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis de nuestro testimonio es verdad. Entonces aquí hablaba de este hombre que probablemente lo que hacía era recibir a la gente, ser hospedador, ¿sí?, que hacía lo bueno, y nótese que dice que el que hace lo bueno es de Dios. Por eso nuestras obras deben ser un reflejo de la salvación, deben ser un reflejo de la buena voluntad de Dios, o sea, de lo bueno de Dios. O sea, nuestras obras deben ser buenas, aunque por obras no sea la salvación, aunque nadie se salve por las obras que hace, son el reflejo de esa salvación, ¿sí? Por eso nuestras obras deben ser buenas. Ahora, para continuar, veamos, bueno, ya lo leímos, pues este versículo del 11 al 12, y dice que Demetrio, otro líder de la iglesia, que es fiel en la verdad y en el amor, según lo que expresaba aquí, y es por eso que la verdad es vital para la salud de la iglesia, ¿sí? O sea, para el bienestar de la iglesia, para esa, digamos que esa vida saludable, ¿sí?, esa vida correcta, ¿sí? Debemos ser cuidadosos, como lo vimos hace algunos domingos con los falsos mesías y los falsos maestros y los falsos profetas, que como vimos ese ejemplo, ¿sí?, al hospedar a las personas, que no se nos lleven el televisor porque nos digan que es la caja del diablo, como lo vimos, sino que debemos ser prudentes, pero así mismo tener nuestros corazones dispuestos a amar al prójimo, a servirle al prójimo, ¿sí?, y tener cuidado con esas falsas enseñanzas que ya las vimos, ¿sí? Como este hombre que Diótrefes estaba levantando ahí una falsa enseñanza y un obstáculo y una falsa doctrina ahí, impidiendo que las personas recibieran a las personas que venían de afuera, los mismos hermanos. Por eso nosotros debemos estar firmes con aquellos que estén comprometidos con la verdad de la palabra de Dios, con los hermanos en Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en Cristo, en los lugares celestiales, pero como nuestras obras son evidencia de esa salvación, pues los hermanos que nos rodean van a estar dando evidencias de esa salvación, ¿verdad? Ese buen comportamiento y esa ayuda en los cuales debemos, pues, nosotros
ayudar. Amén. Leamos Juan 14:6. El libro de San Juan, capítulo 14. Miraba el hermano, todavía tengo algo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad, habla de que es la verdad. Por eso la verdad también es fundamental en nuestras vidas, el andar en la verdad, en decir la verdad, en luchar por la verdad. ¿Sí? Entonces, si queremos seguir al Señor Jesucristo, que es la verdad, debemos estar dispuestos a aceptar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Aquí encontramos la mayor verdad de todas. ¿Sí? Y rechazar lo que se aparte de la palabra de Dios. ¿Sí? Rechazar todas esas doctrinas que veíamos, todas esas cosas que se pueden levantar. San Juan capítulo 8, vamos al capítulo 8, unas hojas de atrás, capítulo 8, versículo 32. San Juan 8:32 dice: y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Este versículo nos recuerda la importancia de la verdad para nuestra libertad. O sea, la importancia de esa verdad. El mismo Señor Jesucristo es la verdad, la importancia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Y Juan destaca la importancia de mantenernos fieles a la verdad y rechazar cualquier enseñanza falsa que se oponga a la verdad, que se oponga al Señor Jesucristo, que se oponga a la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto o sea, la verdad nos libera del engaño y nos lleva hacia una plena vida en Cristo. Volvamos a la tercera de Juan. Tercera de Juan, ahora los versículos 13 y 15, por favor. Tercera de Juan, versículos 13 al 15. Amén. Dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Entonces, si vemos en estos versículos, Juan expresa su deseo de ver próximamente y pronto a Gallo, ¿verdad? Y a los demás hermanos en la iglesia. Entonces, Juan expresa que espera hablar con ellos cara a cara, ¿cierto? Y que prefiere no escribir más cartas, sino hacerlo de manera presencial. Esto muestra que las relaciones personales son importantes en la vida del creyente. ¿Sí? Y aunque la tecnología nos acerque, como dicen, ¿sí?, nos permita comunicarnos fácilmente a través del correo, de mensajes de texto, de WhatsApp, de redes sociales, no es un sustituto para el contacto humano, ¿cierto? Entonces debemos buscar las oportunidades para estar con los hermanos. Y qué mejor oportunidad que congregarnos, ¿sí? Congregarnos presencialmente, porque con la virtualidad y con la pandemia se vino una moda a las iglesias de la virtualización. Entonces, aunque hoy en día aún grabamos las enseñanzas como para tener ahí un registro y subirlo a los canales de la iglesia en YouTube, pero no es una manera de congregarnos. Por eso incluso ahora, no sé si han notado que ya no las publicamos en línea, ya no las emitimos en línea, y es más, ahora ya no las ponemos a las 10 de la mañana, sino que vamos a ponerlas a mediodía, los domingos. Enviar la prédica, normalmente es la prédica del domingo anterior la que colocamos, ¿sí?
esto, ¿por qué? Porque esto no debe ser algo que nos quite el congregarnos, nos quite la responsabilidad, porque más allá de eso es una responsabilidad que tenemos con el Señor. Amén. Vamos a Hebreos 10, 25, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Dice que no dejando de congregarnos, ¿sí? Porque es importante congregarnos. Y dice que exhortando, esa palabra exhortación no es de regaño, sino es una palabra de animar a las personas, ¿sí? ¿Y cómo podemos animar a la persona a que siga adelante, a que esté bien, a que esté en los caminos del Señor si no se viene a la iglesia, ¿verdad? Por eso es muy importante, digamos, que esa parte de que nosotros estemos como que congregándonos, ¿sí? Porque principalmente, y para ser francos, es muy raro aquella persona que lee la Biblia en casa y que ora más tiempo en casa que lo que podría hacer en la iglesia, ¿sí? O sea, aunque lo fundamental de nuestra vida como creyentes es el tiempo que oramos y que leemos la palabra en lo particular, porque aquí en la iglesia estamos los domingos 2 horitas, ¿sí? Y de los cuales es como una hora, digamos, aproximadamente de la palabra de Dios y de la enseñanza, y el resto de todas las horas que pasamos en la semana a veces ni tocamos de la Biblia, ¿sí? Entonces ahí la importancia pues de nosotros estar fielmente congregándonos, y también pues lógicamente la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas en esos otros espacios. Pero el quedarnos en casa y ver las prédicas en televisión ya no es congregarse. Tal vez por la pandemia, por la cuarentena, por las restricciones, era congregarse de esa manera porque no había más opciones. Pero ahorita que tenemos la opción de salir, la opción de ir y buscar la presencia del Señor y estar con los hermanos para animarnos, pues es ahí que es nuestra responsabilidad y tendremos que congregarnos presencialmente. Entonces ese versículo enfatiza en la importancia de las relaciones personales en la iglesia, a lo cual, como lo leíamos en tercera de Juan, nos anima a no abandonar la comunicación con los hermanos, ¿sí? Presencialmente, cara a cara, como lo decía el apóstol Juan, y buscar la oportunidad para animarnos, exhortarnos y fortalecernos mutuamente en la fe del Señor Jesucristo. Y eso es algo que sí, que se puede hacer por WhatsApp o por videollamada o algo, pero no hay como hacerlo cara a cara. Y más cuando vemos que aquel día se acerca, como dice en Hebreos, que vemos que el Señor Jesucristo se acerca y viene pronto, que son los últimos tiempos, que hay evidencias a lo largo del mundo, que vemos de terremotos, de catástrofes naturales, de muchas cosas que vemos, y guerras, rumores de guerras, todo esto que se ve, que es evidencia que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Porque cuando no esté en la iglesia, aunque tal vez la iglesia pase por ciertas tribulaciones, ciertas cosas que no son parte de la gran tribulación, que van a haber consecuencias, digamos, para la humanidad, y que la iglesia aún va a estar en esta tierra, pero después de eso va a ser peor. Entonces son señales de que el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces esta carta nos anima a que nos congreguemos. Esta parte de esa carta que debemos, dice que nos enseña que la fe cristiana es un camino de amor, verdad y de servicio y de fidelidad y de relaciones personales auténticas, ¿sí? Cara a cara, ¿sí? Entonces debemos comprometernos a seguir el camino del Señor, a seguir con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, y que debemos continuar fielmente en la palabra de Dios, ¿sí? A ceñirnos de la palabra. Vamos a leer en Juan 13, San Juan capítulo 13.
Juan 13:35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces este también es un llamado a vivir en amor, ¿sí? Que nos hace el Señor, a vivir en la verdad de Cristo y a servir a los demás con humildad y a mantenernos fieles a la fe en Cristo. Y predicar el Evangelio, ¿cómo no? Claro que sí, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Más allá que con palabras, es con nuestro testimonio, ¿sí? Que las palabras, uno puede decirle a una persona muchísimas palabras, ¿sí? Y nuestro testimonio derrotar, destruir todo lo que le hayamos dicho, porque el testimonio es muy importante para la vida del creyente. O sea, cómo las personas que no nos conocen, o sea, que son de afuera, digamos, que no saben que somos creyentes, ¿cómo nos ven? ¿Sí? O los que saben que somos creyentes, pero que ellos no son creyentes, ¿cómo ven, cómo actuamos? ¿Sí? El testimonio es muy importante en ese sentido, porque, como les decía, uno puede decirle a la persona y evangelizarla y decirle, pero después nos ve haciendo una cosa en contra de la palabra de Dios, una cosa que es evidente, que es pecado, que es malo, ¿sí? Un delito, una mentira, muchas cosas. Ahí se pierde todo lo que pudiéramos poder avanzar con esa persona. Entonces es muy importante nuestro testimonio, las acciones de amor, como el Señor Jesucristo dice en su palabra, esas acciones en amor en Cristo Jesús. Y ya para finalizar, quiero recalcar este versículo 3, ese versículo 2 de tercera de Juan, que dice, yo se los leo, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esos son nuestros deseos para todos ustedes, pero que esa prosperidad, nótese que dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Muy bien, pero dice, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Por medio del espíritu que tenemos, ¿sí? O sea, nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿sí? Y en esa alma es donde se llevan esas cosas naturales que debemos cambiar, ¿sí? Nuestro comportamiento, la forma de pensar, el egoísmo, todos los pecados, ¿sí? Que son las cosas que debemos cambiar, ¿sí? Como para someter nuestra carne al Señor Jesucristo y que tengamos esa vida correcta y adecuada delante de Él. Amén. Entonces, por eso es que nuestros deseos, más allá de la prosperidad económica, que lógicamente lo deseamos para todos ustedes, que la salud, el bienestar, ¿sí? Todo lo deseamos lo mejor para ustedes, pero que prosperen nuestras almas, que prosperen nuestros espíritus, que prosperemos en el camino del Señor. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu esta palabra tenga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seamos capaces de caminar en amor, de caminar en la verdad, de vivir en la verdad, de vivir siempre en tus caminos preciosos, en tu doctrina, en tu palabra, Padre amado. Ayúdenos, Señor, para ser fieles a ti. Ayúdenos, Señor, para estar listos y dispuestos y ataviados cada vez más para ti, Padre Santo. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, y perdona lo malo que aún mora en nosotros y ayúdenos a transformarnos completamente a tu palabra, completamente a ti, Señor. Dejamos toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, delante de ti en esta mañana, y que todo sea para gloria de tu nombre, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.